Amada iglesia, hoy no vengo a hablarte de casualidades ni de emociones pasajeras. Hoy vengo a anunciarte que cuando el Espíritu Santo marca tu vida con unción, el cielo lo celebra, pero también el infierno tiembla. La unción no es un adorno, no es una moda espiritual. La unción es poder, es fuego, es la evidencia de que el Dios Todopoderoso ha decidido confiarte su presencia para hacer temblar la tierra con milagros, con fe y con victoria. Cuando una persona es verdaderamente ungida por Dios, lo primero que empieza a experimentar son ataques que parecen sobrepasar toda lógica. No se trata de simples problemas o contratiempos cotidianos, sino de guerras espirituales que se intensifican en todas las áreas de la vida. El enemigo no pierde tiempo en atacar a quienes viven en tibieza o indiferencia espiritual, pero sí dirige toda su furia contra aquellos que se levantan en oración, contra quienes doblan sus rodillas y deciden buscar a Dios en espíritu y en verdad. Cada vez que alguien decide entregar su vida por completo al Espíritu Santo, el infierno lo reconoce como una amenaza. Esa oposición no es señal de derrota, sino confirmación de que el cielo ha depositado un fuego especial que incomoda las tinieblas. Cuanto más fuerte es la unción, más visible es el blanco que se coloca sobre la espalda del creyente. El creyente ungido se da cuenta de que los ataques no llegan de manera suave o progresiva, sino como olas que buscan sacudirlo de repente. Muchas veces se levantan críticas, acusaciones falsas. Personas que antes eran aliadas se convierten en obstáculos y circunstancias inesperadas parecen cerrarse al mismo tiempo. Esas situaciones no se explican de manera natural, porque lo que está ocurriendo no es una simple coincidencia, sino una reacción del reino de las tinieblas al avance de la luz. El diablo sabe que no puede destruir lo que Dios ha ungido, pero sí intentará cansar, desanimar y distraer. Cada prueba, cada oposición y cada ataque buscan minar la fe y provocar que el ungido dude del llamado que ha recibido. Sin embargo, cada vez que la presión aumenta, también se confirma que el propósito es mayor. Es en medio de esos ataques que el creyente ungido aprende a depender del poder de la oración y de la fe. Las dificultades se convierten en entrenamientos que fortalecen la confianza en Dios, porque sin oposición no hay crecimiento espiritual. Lo que parece una batalla para destruir, en realidad se transforma en un escenario para ver la fidelidad divina manifestarse. Cuando los ataques arrecian, se aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo con más claridad, se desarrolla la disciplina de clamar con intensidad y se profundiza la relación con el Señor. Esa cercanía genera un escudo invisible que rodea al ungido y lo capacita para mantenerse firme aun cuando todo alrededor parece estar en su contra. Cada herida y cada lágrima se convierten en semillas que producen un fruto mayor de carácter, paciencia y poder espiritual. La intensidad de los ataques es proporcional a la magnitud de la unción que se carga. Si los golpes que llegan parecen fuera de lo común, es porque la asignación también lo es. El enemigo sabe que un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo no solo cambia su vida, sino que impacta familias, comunidades y naciones enteras. Por eso el adversario busca frenar a toda costa el avance de aquel que lleva el aceite de Dios en su cabeza. No ataca lo que no teme, no persigue lo que no tiene valor, sino que concentra su estrategia contra lo que representa una amenaza real para su reino. La vida del ungido se convierte entonces en un campo de batalla espiritual constante, pero también en un escenario donde la gloria de Dios se manifiesta de manera más evidente que nunca. Cuando la unción del Espíritu Santo reposa sobre una persona, nace dentro de ella un hambre insaciable de oración que no puede ser explicada con palabras naturales. Esa necesidad no es producto de la disciplina humana ni de un simple hábito adquirido, sino de un fuego que arde en lo más profundo del corazón y que clama por más comunión con Dios. El ungido se siente impulsado a buscar tiempos de intimidad aún en medio de la rutina más ocupada, porque comprende que su fuerza, su dirección y su paz dependen de estar conectado con el Señor. Esa hambre se convierte en un imán que lo atrae hacia la presencia, como si cada respiración necesitara estar acompañada de una palabra de fe y de agradecimiento. Es un impulso que no se apaga y que lo lleva a preferir un momento de oración sobre cualquier distracción terrenal. La oración en la vida del ungido no se limita a un horario o a un lugar específico, sino que se convierte en una conversación constante con el Padre. Puede estar en medio de sus labores diarias y, aún así, levantar en su corazón un clamor silencioso que sube como incienso agradable ante el trono celestial. Cada situación se transforma en motivo de oración. Cuando enfrenta dificultades busca al Señor y cuando recibe bendiciones también lo glorifica en oración. La dependencia se hace tan fuerte que resulta imposible tomar decisiones importantes sin antes consultar al Espíritu Santo. Ese deseo por hablar con Dios es evidencia clara de que la unción produce una relación viva y real, no una religión muerta ni fría. La oración deja de ser obligación para convertirse en el mayor deleite del alma. En medio de esa búsqueda constante, el ungido experimenta una sensibilidad mayor a la voz del Espíritu Santo.
Sus oídos espirituales se abren, sus pensamientos se alinean con la palabra y sus pasos se dirigen conforme a la voluntad divina. No es lo mismo orar por rutina que orar con un corazón encendido por la unción, porque la diferencia se nota en los resultados. Oraciones que antes parecían vacías ahora llevan poder, autoridad y una fe que toca el cielo y provoca que lo sobrenatural se manifieste en la tierra. Es en esos tiempos de oración donde se reciben revelaciones, sueños y direcciones que marcan la diferencia en la vida personal y ministerial. Esa hambre insaciable abre la puerta a un nivel de intimidad donde lo humano se encuentra con lo divino y lo imposible se convierte en posible. La persona ungida entiende que la oración no solo fortalece su espíritu, sino que también actúa como un muro de protección contra todo ataque del enemigo. Mientras más busca a Dios, más blindado se encuentra, porque la presencia se convierte en escudo y fortaleza. Esa hambre lo lleva a interceder por otros con la misma pasión que clama por sí mismo, porque el Espíritu Santo deposita en su interior cargas específicas para levantar a los caídos, sanar a los heridos y declarar vida sobre lo que parece muerto. Así, la oración del ungido deja de ser un acto individual para convertirse en un canal de bendición que toca a su familia, a su comunidad y a todo aquel que lo rodea. Esa vida de oración incesante se vuelve el sello visible de alguien que está marcado por el poder de lo alto. Cuando la unción de Dios reposa sobre una persona, lo sobrenatural comienza a manifestarse de manera natural en su vida. Los milagros dejan de ser eventos aislados para convertirse en una expresión continua de la presencia del Espíritu Santo. El ungido no necesita forzar las cosas porque el poder de Dios fluye a través de él como un río que no puede ser detenido. Lo que para otros es imposible, para el ungido se vuelve alcanzable por la fe que porta y la autoridad que ha recibido. Orar por un enfermo y ver su sanidad, declarar una palabra y contemplar cómo se abren puertas. Son señales claras de que la unción produce milagros en lo cotidiano. No se trata de buscar espectáculos, sino de demostrar que el reino de Dios está vivo y activo en medio de los hombres. El ungido aprende que los milagros no están reservados para los grandes escenarios, sino que ocurren también en lo sencillo y en lo íntimo. Puede ser una oración breve en el hogar que trae restauración a la familia, una palabra en el trabajo que cambia la atmósfera de un lugar o una intercesión en secreto que rompe cadenas de opresión. La unción transforma la vida común en terreno fértil para lo sobrenatural. No es necesario esperar un evento especial para ver el poder de Dios en acción, porque cada día se convierte en una oportunidad para experimentar lo extraordinario. Ese fluir milagroso se convierte en una marca evidente de que el Espíritu Santo acompaña a la persona en todo momento, confirmando que no camina en sus propias fuerzas, sino en el respaldo celestial. Los milagros también son una herramienta poderosa para que otros crean en la realidad del Dios vivo. Cuando alguien ve cómo el ungido ora y ocurre lo que parecía imposible, su corazón se abre a la fe de una manera que las palabras por sí solas no podrían lograr. Los milagros no glorifican al hombre, glorifican al Señor que actúa a través de sus siervos. Cada señal y prodigio es un testimonio vivo de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es imposible que un ungido pase desapercibido cuando los milagros lo acompañan, porque esas manifestaciones provocan asombro, admiración y sobre todo esperanza en quienes lo rodean. Así, la unción no solo transforma la vida del creyente, sino también la de todos los que son testigos de lo sobrenatural en acción. El ungido descubre que vivir en medio de milagros no significa ausencia de desafíos, sino la capacidad de enfrentarlos con una confianza superior. Mientras otros ven montañas imposibles de mover, el que porta la unción sabe que con una palabra de fe puede desatar la victoria. Esa seguridad no nace del orgullo humano, sino de la certeza de que el Espíritu Santo respalda cada paso que da. La vida cotidiana se llena de testimonios que edifican, porque cada día se convierte en una oportunidad para que lo imposible se haga posible. El ungido se acostumbra a esperar lo extraordinario y esa expectativa mantiene encendida su fe, alimentando un ciclo continuo donde los milagros se convierten en la evidencia más clara de que la unción de Dios está viva y activa en su interior. Cuando la unción de Dios se manifiesta en la vida de una persona, la prosperidad comienza a hacerse visible como parte del propósito divino. Esta prosperidad no se limita a lo económico, aunque lo incluye, sino que abarca todas las áreas del ser humano: la salud, la paz, la familia, las relaciones y el crecimiento espiritual. El ungido entiende que no fue llamado a vivir en escasez perpetua ni en carencia, porque el Padre Celestial es dueño del oro y de la plata, y como hijo tiene derecho a heredar la abundancia de su reino. Sin embargo, lo más poderoso de esta prosperidad es que no llega para ser acumulada con egoísmo, sino para ser administrada con sabiduría y con visión de reino. La unción enseña a manejar los recursos con un propósito mayor que los deseos personales.
El ungido empieza a notar cómo las oportunidades se abren de manera sobrenatural. Personas que nunca había conocido aparecen en su camino. Puertas que antes estaban cerradas se desbloquean y proyectos que parecían imposibles comienzan a tomar forma con éxito. Nada de esto es casualidad, es el Espíritu Santo dirigiendo cada paso para que la prosperidad cumpla el objetivo que Dios estableció. El creyente ungido reconoce que cada recurso recibido es una herramienta para extender el mensaje del Evangelio y para bendecir a otros. Prosperar no significa solamente tener en abundancia, significa ser canal de bendición, levantando al caído, apoyando la obra y sembrando en terrenos fértiles que darán fruto en el tiempo correcto. La prosperidad con propósito enseña al ungido a no ser esclavo de las riquezas, sino administrador de ellas. Mientras muchos en el mundo buscan acumular por vanidad o ambición, el hijo ungido busca multiplicar para invertir en lo eterno. No se trata de cuánto se posee, sino de cuánto se puede transformar con lo que Dios entrega. Cada semilla sembrada en obediencia se convierte en cosecha abundante que regresa multiplicada. El ungido no teme dar porque sabe que su fuente nunca se agota y cada vez que entrega lo mejor, experimenta que el cielo responde con provisión mayor. La prosperidad así entendida no corrompe, sino que libera al corazón de la avaricia y lo llena de gratitud constante. Esa prosperidad también es testimonio vivo de la fidelidad de Dios. El mundo observa cómo alguien que camina en obediencia y bajo la unción prospera en todo lo que emprende y no puede negarlo. No es producto de la suerte ni del esfuerzo humano solamente, sino del respaldo sobrenatural que acompaña al ungido. Cada logro, cada avance y cada bendición hablan de un Dios que honra a los que le honran. La prosperidad con propósito muestra que servir al Señor no es en vano, sino que trae resultados palpables en la vida diaria. De esta manera, la prosperidad se convierte en un reflejo del pacto de abundancia que el Padre ha establecido con sus hijos y que se manifiesta de manera especial en aquellos que cargan su unción. La fe que nace en el corazón de una persona ungida por el Espíritu Santo no es una fe común ni limitada por la lógica humana, sino una fe que desafía todo razonamiento. Esa fe se atreve a creer cuando las circunstancias gritan lo contrario, se atreve a declarar vida en medio de la muerte y victoria en medio de la derrota. Mientras otros se rinden al peso de la realidad, el ungido se levanta con la certeza de que lo que Dios ha dicho es más real que lo que los ojos pueden ver. Esta fe escandaliza porque rompe paradigmas, derrumba argumentos y se atreve a esperar lo que nunca antes se ha visto. No se trata de optimismo humano, sino de una convicción divina que arde en el interior y que convierte cada promesa de Dios en una verdad inquebrantable. El ungido con esta fe se mueve en una dimensión donde lo imposible deja de existir. No mide las situaciones por su tamaño ni por sus recursos, porque sabe que el poder de Dios es ilimitado. Cuando enfrenta gigantes, los ve como oportunidades para demostrar la grandeza de aquel que lo respalda. Cuando el mar se cierra frente a él, espera que se abra porque su confianza no está en la naturaleza, sino en el creador de la naturaleza. Esta fe lo empuja a caminar sin tener todas las respuestas porque su seguridad no está en los planes humanos, sino en la palabra que salió de la boca de Dios. Así, cada paso que da se convierte en un acto de desafío contra lo que el mundo llama imposible. La fe que escandaliza no solo impacta la vida del ungido, sino también la de quienes lo rodean. La gente observa sus decisiones, sus palabras y su manera de actuar y no logra comprender cómo puede mantenerse firme cuando todo indica que debería caer. Esa fe se vuelve un faro que ilumina la oscuridad y provoca que otros comiencen a creer también. El ungido se convierte en un ejemplo viviente de lo que significa caminar por fe y no por vista. Lo que para algunos es locura, para él es obediencia. Y lo que para el mundo es un riesgo, para él es confianza plena en Dios. De esa manera, la fe que desafía la lógica se transforma en una herramienta evangelística poderosa porque los milagros que nacen de esa fe no se pueden negar. Esa fe también fortalece el corazón del ungido en medio de las pruebas más intensas. Aunque las tormentas arrecien y los vientos golpeen con violencia, el ungido no se mueve de su confianza. Sabe que la fe no depende de las emociones ni de los sentimientos, sino de la verdad eterna de la palabra de Dios. Cuando todo parece derrumbarse, levanta sus manos y declara que el Señor sigue teniendo el control. Esa firmeza lo convierte en alguien inquebrantable, alguien que puede atravesar el fuego sin quemarse y caminar sobre las aguas sin hundirse. Su fe se convierte en un escudo que lo protege y en una espada que lo impulsa a conquistar lo que Dios ya le ha entregado en lo espiritual. La identidad de alguien peligrosamente ungido por Dios no se forma en lo que el mundo dice, sino en lo que el cielo ha decretado sobre su vida. El ungido comprende que no fue creado para vivir en la mediocridad ni en la rutina, sino para portar una marca de fuego que lo diferencia de todos los demás. Esa identidad lo hace caminar con seguridad, porque sabe que carga dentro de sí la presencia del Espíritu Santo que lo respalda en todo momento.
No se trata de orgullo ni de altivez, sino de convicción. El ungido tiene claro que fue apartado con un propósito eterno. Esa identidad provoca que las tinieblas reconozcan su autoridad y que el ambiente cambie cuando él entra en un lugar. Lleva en su interior una luz que no se puede apagar ni esconder. El ungido aprende a vivir consciente de que no es una persona común, porque donde otros ven obstáculos, él ve oportunidades para manifestar el poder de Dios. Esa identidad peligrosa lo convierte en un agente de transformación capaz de marcar la diferencia en cada ambiente en el que se mueve. Su fe, su palabra y sus acciones revelan que no camina en su propia fuerza, sino en el respaldo del cielo. La unción que lleva no le permite conformarse con lo mínimo, sino que lo impulsa a conquistar territorios espirituales y físicos. Su vida se convierte en un testimonio de lo que significa ser embajador del reino. Alguien que no se deja moldear por la sociedad, sino que transforma la sociedad con la verdad del evangelio. La identidad peligrosa en el Espíritu Santo también despierta resistencia. El mundo y las tinieblas no soportan la luz que irradia, y por eso el ungido muchas veces enfrenta oposición, rechazo y hasta persecución. Sin embargo, esa resistencia solo confirma que lo que porta es real. Cada vez que se le cierran puertas por mantenerse firme en sus convicciones, se abren puertas más grandes preparadas por Dios. Cada vez que es señalado o criticado, se fortalece en la certeza de que su identidad no depende de la opinión de los hombres, sino del sello del Espíritu que lleva dentro. Esa seguridad lo mantiene en pie aun cuando otros se doblegan, porque sabe que fue llamado para resistir y vencer. La identidad del ungido es peligrosa porque activa lo sobrenatural a su alrededor. Donde otros ven problemas, él ve milagros en proceso. Donde hay escasez, él profetiza abundancia. Donde hay enfermedad, él declara sanidad. Esa manera de vivir desata esperanza y fe en todos los que lo observan, porque la autoridad con la que habla y actúa no proviene de él mismo, sino del Espíritu de Dios que lo habita. Esa identidad convierte al ungido en un portador de cambios radicales, alguien que no pasa desapercibido porque su vida lleva la evidencia visible de la presencia divina. Quienes lo rodean sienten que hay algo diferente en él, y esa diferencia es la unción que lo hace peligrosamente efectivo contra las tinieblas y poderosamente útil para los planes eternos del reino.